Yo entrené los primeros 13 años de mi vida sin esteroides. Irónicamente llegué prácticamente al mismo peso que tengo ahora. Yo encuentro que fueron muy buenos resultados porque también parte de cómo uno se ve ahora viene de esa madurez muscular que toma años también. Aparte de eso, a mí me gusta entrenar de una forma que requiere una recuperación, que cuando tú le metes el trabajo, levantándose a las 4 de la mañana y ese tipo de cosas, tú sabes, un poco cuesta arriba, no farmaqueado. Bienvenidos a una nueva entrega de Proyecto Podcast Powered by Generation Iron Latino. Recuerden siempre suscribirse, activen la campanita de notificación, déjennos en los comentarios cuál es el tema o a quién quieren tener aquí en Proyecto Podcast. Así que ya lo saben, no se olviden de suscribirse. En el día de hoy tenemos un invitado más que especial. Tenemos una persona que ha sentado un precedente en el mundo del fitness en República Dominicana. Una persona que ha sido fiel a su criterio, a su esencia y a sus creencias dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento, la nutrición, la suplementación y, claro está, la farmacología. Nos visita un gran amigo, estimado, el señor Francesco Jeremía, alias Checo Ponterroca. Gracias por la invitación, un honor estar aquí. El honor es nuestro, Checo. Ya en ocasiones anteriores te hemos mencionado en algunos podcasts y la gente nos pedía efusivamente tener la oportunidad de conocer un poquito más de la historia, la vida y el desarrollo de Checo. Yéndonos por esa misma línea, vamos a hacer que la gente entienda un poquito por qué Checo eligió República Dominicana, por qué Checo se mantiene trabajando como entrenador y quién es Checo, el hombre de familia. Bueno, realmente la elección no fue mía. Yo no nací aquí, yo nací en Italia, pero vine aquí cuando yo tenía 2 años y me quedé aquí con mi mamá y estudié aquí. Eso ya, o sea, yo me siento dominicano en ese sentido, o sea, no me imagino viviendo en otro sitio que no sea aquí. Mi mamá era nutricionista y entonces eso tuvo mucho efecto en mí sobre ese interés de los alimentos y el efecto tanto en el físico como en la salud. Y obviamente vamos a decir, el interés por el fisiculturismo viene de mi generación. Los héroes eran todos unos cuerpos no solo entrenados, pero también dopados, empezando por el mismo Arnold. O sea, yo me recuerdo chiquito cuando yo vi Conan el Bárbaro, ¿sabes? Eso era como que yo aspiro a eso. Y después todos los otros eran Sylvester Stallone, Van Damme. Y adicionalmente en mi colegio, en mi curso, había un muchacho que él nadaba, jugaba waterpolo para los delfines del Naco, algo así. Pero aparte de eso le daba los hierros y en el colegio con 15, 16 años estaba fuertísimo. Y también ese fue como una inspiración para entrar en ese mundo de las pesas. Como estaba muy inclinado con el tema de la nutrición y siempre me fascinó el tema de la suplementación. Incluso yo me recuerdo chiquito, mi mamá iba a la tienda de Doña Clara, ahí en la Núñez. La Núñez, Vitasalud, y a comprar vitaminas y cosas, y yo siempre decía, vaya, a comprarme esa proteína, ¿sabes? Entonces eso siempre como que me llamó, y vamos a decir que entré ya de forma laboral en el mundo. O sea, ya yo entrenaba, pero entré porque empecé a traer la proteína Matrix, que yo la vendía del baúl del carro. Y después decidí poner una tiendecita, que la primera fue allá en la Roberto Pastoriza, una plaza que se llamaba Plaza Exteriores, no sé si tú te acuerdas, que eran como...
y de ahí, como tú dices, ha llovido mucho. Sí, y recordamos a todos los que en un momento utilizaron esa marca de suplementación, eh, que era la que patrocinaba el hombre más fuerte del mundo, World's Strongest Man. Sí, sí. Muchísimas referencias. Luego de eso, recuerdo que tú la tenías en una plaza, creo que Spring Center, la tienda. No, bueno, básicamente fue así. Yo primero abrí en Plaza Exteriores. Déjame hacerte un paréntesis sobre la proteína, la Matrix. No sé si tú te acuerdas que para esos tiempos la proteína era terrible. Pésimo el sabor. Pésimo el sabor. Dabas más peor que el carajo. O sea, era difícil. Y esa fue como la primera proteína que tenía un sabor aceptable. Uno realmente sentía como que te estaba funcionando y también no caía tan pesado. Bueno, la cuestión es que cuando Body Shop decide construir el gimnasio ahí en la Fantino Falco, porque ellos estaban en Plaza Naco. Primero. Y no me recuerdo bien cómo fue el asunto, que me invitaron, que me enseñaron el proyecto y ahí vi que habían unos locales. Y yo dije, pero, o sea, aquí hay una clientela, es una clientela que tiene poder adquisitivo. Lo lógico es poner la tienda de suplementos donde están los clientes. E incluso en ese momento ellos ofrecieron esos locales a las varias compañías que vendían suplementos en el momento y como que nadie se interesó. Pero yo sí. Y entonces mi primera sucursal no, yo me mudé de Plaza Exteriores ahí a la Fantino Falco. Y realmente, como yo pensé, fue muy buena decisión. Y eso hizo que cuando abriera Golgin en Evaristo Morales, yo también abriera una tiendecita ahí, igual en Spring Center. Sí. Porque o sea, me parecía lógico. Y de hecho, después con el tiempo, las otras compañías también se unieron. Correcto. Tu experiencia en el mundo de la suplementación, como emprendedor, empresario de esa área, ¿qué moraleja podrías tú decir que aprendiste de ella y por qué ahora mismo ya no te encuentras en ese mercado? Bueno, el principal problema que tiene ese mercado es que requiere mucho capital de trabajo, porque tú tienes que importar una cantidad X de productos que en la mayoría de los casos tienes que pagar por adelantado. Muchas casas no te dan crédito. Esa mercancía llega, a veces como tiene que venir marítimo para que el costo de transporte sea manejable, ¿verdad? Te dura fácilmente 3 semanas. Entonces ya tú tienes un dinero abajo, ¿verdad? Y 3 semanas sin tú haber recuperado ni un centavo de esa inversión. Tú colocas esa mercancía y obviamente esa mercancía no se vende el primer día. Se va vendiendo en un periodo X. Y por más que uno no quiera dar crédito, siempre hay uno u otro cliente que hay que darle su crédito. Y puede ser que sea buena paga, pero es un dinero que no te entra inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Tú vas a la tienda y tú esperas que el producto que tú quieres está ahí. Entonces ya tú tienes que ir calculando, aunque tú tengas el producto aquí, tú tienes que ir calculando el tiempo que dure ese producto en llegar y tú tienes que pedirlo antes que se acabe aquí. En modo que cuando se esté acabando aquí, esté llegando el otro. O sea que ya tú tienes que ir poniendo otro pedido. Y aún no ha terminado. Y tú no has cobrado el primero, ¿tú me entiendes? Y es un giro, es bien pesado económicamente. A eso, tú sabes, súmale los diferentes problemas de burocracia, me explico. En teoría, cada producto debería tener un registro sanitario que tiene un costo. Y cuando te digo cada producto, es que si tú tienes una proteína de vainilla, la misma proteína, vainilla, chocolate, fresa, son 3 registros diferentes. Y quizás uno de esos sabores
tú ni siquiera vendes suficiente para justificar el costo de registro. Supuestamente la etiqueta tiene que estar en español, pero todas estas exigencias, ¿verdad?, no la tiene el courier. Entonces, tú tienes, o sea, tú pides ese producto, tienes que pagar un impuesto en aduana, que se supone que eso está en el Tratado de Libre Comercio, pero a ellos no les importa, como quiera te cobran, y TEBI, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Tiene problemas siempre, porque si tiene registro, si no tiene registro, que si la etiqueta está en español, si no está en, ¿entiendes? Pero tú agarras y tú pides veneno de rata por internet, y si cuesta menos de $200, puede llegar aquí con la etiqueta en chino, No sin ningún registro de nada, y te va a costar menos, ¿verdad? Y tú no vas a tener ningún problema de que si la etiqueta está en otro idioma, y esa. Entonces son cosas. O sea, llegó un punto que, por ejemplo, la gente iba a la tienda y decía, mira, que yo necesito un stack para ganar masa muscular, que yo qué, sí, mira, que yo qué, para tú lo que necesitas quizás es esto, sí, que yo qué. Sacaban el celular, está bien, o sea, te preguntaban cuánto costaba, ¿verdad? Tanto. Sí, espérate, déjame chequear algo. Entraban a Amazon, está bien, gracias, yo paso después. ¿Entiendes? Entonces tú estás haciendo el trabajo para que otro cobre. Es complicado realmente. Yo no me salí del todo. Yo sigo trabajando las marcas Biotest y Spike, sí. que es de Biotest. Pero la trabajo con la gente de Gurabo. O sea, Porque obviamente ellos tienen una estructura grande y manejan unos volúmenes que sí le permite, tú sabes, ese manejo. Y cuando yo quité las tiendas, ellos estaban muy interesados en las marcas. Nos llegamos a un acuerdo y ellos siguen con la distribución de esa marca. Excelente. O sea que pudiste sentir en carne propia lo que es ser aplastado por el sistema. Más o menos, sí. Luego de eso, Checo se traslada a ser también un emprendedor propietario de gimnasio, administrador de gimnasio. Porque lo interesante de la figura de Checo, señores, es que tiene muchas aristas. El hombre ha recorrido bastante. Entonces, se fueron las tiendas de suplementación, llegaron los gimnasios. Bueno, ¿Cómo fue esa travesía? Eso fue, tú sabes que uno siempre, uno de los sueños de todo el que entrena seriamente es tener su propio gimnasio. Entonces, en 2 ocasiones tuve la oportunidad o sea, los gimnasios no eran 100% míos, sino eran gimnasios que estaban funcionando, que no le estaba yendo bien, vamos a decir, o los dueños no tenían el tiempo necesario para darle calor al negocio. Y yo lo que hice fue rentarlos. Yo le pagaba como si fuera un alquiler, pero por el negocio ya instalado. Y obviamente traté de hacer las mejorías que yo entendía que se podían hacer para que el negocio funcionara mejor. Te puedo decir que la experiencia en general no fue mala. Sobre todo en el primer caso, que fue el del Santa Fe. Hay gente que todavía yo me la encuentro y me habla y es interesante porque prácticamente yo no puse equipo nuevo. O sea, yo agarré los equipos que había, compré equipos usados y a base de limpieza, pintura y reorganización, el gimnasio se transformó. Y había un ambiente que realmente tú te sentías como, tú sabes, para entrenar duro. Y vuelvo y te repito, todavía me encuentro con gente que me dice, ¿qué diablo? Yo me recuerdo, ahí todo el mundo le daba duro, que yo qué, había como un vibe, tú sabes, de entrenar duro. Sí, no, me fue bien hasta que abrió Smart Fit en la esquina. En la esquina. Qué difícil, qué difícil. Entonces ahí tuve que entregarle el negocio para atrás al dueño. Y ahora mismo, por ejemplo, yo tengo
varios clientes que me han dicho, mira, vamos por un gimnasio, qué sé yo qué. Y yo le he dicho, mira, realmente yo entiendo que ahora mismo el mercado está muy saturado. O sea, en toda la esquina hay un gimnasio de entrenamiento personalizado. Y yo sé que no a todos se le va muy bien. Sí. Hay algunos, aparte que hay gimnasios, que eso pasa con mucho negocio aquí, eso pasa mucho con los restaurantes aquí. Que hay gimnasios cuyos dueños son, vamos a decir, grupos económicos que no dependen directamente de la producción. Exacto, y ni siquiera le importa si el negocio es rentable. Correcto. ¿Entiendes? Pero se vuelve una competencia, como quiera, y una competencia que en cierta forma no es muy... desigual. ¿Entiendes? Porque si a ti no te importa ganar dinero, y eso pasa. Y aparte de eso, hay muchos otros gimnasios donde los dueños están... No es que quizá estén quebrados, pero... yo sé que el negocio no es lo que ellos esperaban que fuera. Entonces, bajo ninguna circunstancia, Checo pensaría en tener un gimnasio. No, bajo ninguna circunstancia no, porque obviamente tienen que estar las condiciones muy, muy bien dadas, tanto de ubicación, del concepto. Yo pienso que uno de los temas aquí también es el concepto, qué te hace diferente. Yo te pongo que, bueno, nosotros entrenamos juntos en ese gimnasio, sí, claro. El ejemplo de Body Ignition. Ellos han sabido renovarse, reinventarse y tienen un concepto que, si tú me preguntas, yo creo que desde el punto de vista comercial, ellos probablemente son el gimnasio personalizado más exitoso que hay en República Dominicana. Pero, tú sabes, ellos... realmente desde el principio, tú te recuerdas, siempre han tenido una marca personal, que le han trabajado, un estilo de mercadeo, sí, que realmente... Y siempre han estado claros de su público objetivo. Exactamente. Que eso es algo que pasa mucho con gimnasios personalizados, que a veces abren, pero no saben ni siquiera dónde van dirigidos. Tú sabes que hay muchos entrenadores buenos. ¿Tú entiendes? Pero tú ser buen entrenador no garantiza de que la gente vaya a tu gimnasio. Correcto. ¿Entiendes? Ahí es que está el tema. Sucede mucho hoy en día que la gente va donde el que mejor se vende, no el que sabe más. Exacto. Eso, que es lo mismo que pasa un poco con todo. Y es lo que los restaurantes donde va más gente no necesariamente son los más buenos. Correcto. Y con los entrenadores y los gimnasios, muchas veces pasa lo mismo que pasa con los chefs y los restaurantes. No sé. Tú tienes un chef excelente en un restaurante, pero el dueño, ¿verdad?, es un rico que no sabe nada de cocina. Ese chef decide poner su restaurante y quiebra. Porque por más bueno que él cocine, tú tener un negocio exitoso de lo que tú haces conlleva otras cosas. Y como tú dices, la gente no va necesariamente por las razones que tú crees. Haciendo un poquito de retrospectiva, como algunas películas que van adelante, hacia atrás, para entender un poco la trama. Antes de la era de la explosión digital que estamos viviendo hoy en día, de las plataformas digitales, existía una página llamada ponterroca.com. Todavía existe, pero... Todavía, ¿verdad? Sí. Recuerdo que en Latinoamérica la única parecida era una que se llamaba tupincho.net. Tupincho. La página ponterroca.com era una página emblemática, tenía matices demasiado variados. Tú podías hablar de suplementación, entrenamiento y farmacología sin ningún tipo de tabúes ni restricción. En ese momento que todavía la gente ni sabía ciertamente qué significaba la palabra farmacología. ¿Cómo llegó a Checo la idea de hacer una página, llegar a muchas personas? Que yo recuerdo que era un usuario, creo que era platino, ¿no? Porque tú le ponías puntuaciones a los usuarios. Que bueno, eso era automático en el foro, en base a cuánto tú participaras. Tú ibas subiendo como de categoría. Exacto. Y no me recuerdo si eso te daba ciertos beneficios,
pero sí, era en base a cuánto tú Interactuaras en la página. En el foro. Entonces, ¿de dónde salió esa idea que para ese momento fue una idea totalmente innovadora? Bueno, mira, eso fue todo un proceso, porque tú sabes, empieza en el día a día en el gimnasio, que la gente te pregunta, mira cómo hago este ejercicio, mira que tú te tomas, etcétera, etcétera. Cuando tengo las tiendas, obviamente la gente iba a la tienda y me preguntaba qué me bebo, cómo me lo bebo, qué como, qué tú comes, y está esa interacción. Llega el internet en sus comienzos, que ahí uno cogiendo lucha con el dial-up, el ahí, ¿verdad? Y yo empiezo a tener como un grupo de correos de clientes y amigos. Entonces tú me mandabas una pregunta, Checo, mira, tal cosa, ¿verdad? Entonces yo agarraba y ponía tu pregunta en azul y yo ponía mi respuesta en rojo, pero yo no te devolvía a ti solo, yo le devolvía al grupo entero. Un forward. Un forward. Y así como que empezó esa interacción. Un día, un amigo mío, que ahora él está viviendo en Miami, me dice, mira, ¿y por qué no ponemos una página en internet? Y yo, tú sabes, o sea, como tú dices, o sea, el internet estaba empezando y uno ni siquiera tenía como la idea de lo que era posible lograr. Y yo, ¿y para qué, viejo? O sea, sí, no, que yo, ¿qué? Tú vas a ver. Él fue el que me convenció. Y prácticamente se encargó como de toda la parte técnica, que yo qué, de buscar el tipo que armó la página, que yo qué. Y estábamos buscando los nombres. Y no sé por qué yo siempre quise como un nombre en español. Y él me tiró varios nombres en inglés, que yo no, mira, vamos a buscar algo. Y no sé cómo me vino, Ponte Roca. Y de ahí Ponte Roca. Él al principio estaba como medio, pero después como que le fue gustando. Y le pusimos ponterroca.com a esa página, donde subíamos artículos y estaba el famoso foro, que yo creo que era la parte más interesante, sí, porque no existían ninguna de las redes sociales de ahora. No, para nada. Después de un tiempo fue que salió Hi-Fi, sí. y el Hi-Fi era más que la foto de sí, que si me gusta, si no me gusta, esto, sí. Pero no había esa interacción que, por ejemplo, tú tienes en Facebook o en Instagram, que la gente, que tú posteas algo y la gente te critica o te dice bien o mal, lo que sea. Entonces, el foro se convirtió, o sea, eso era un animal vivo por su cuenta, libre, o sea, ahí se desarrolló solo, yo no tenía control de eso. Y tú te recuerdas, estaba dividido, había un foro libre donde se hablaban disparates, y después estaban las diferentes secciones, y como tú dices, estaba la de fármacos, que creo que todavía se llama la farmacia. La farmacia. Los suplementos eran los venenos. Los venenos. Los entrenamientos era sudando sangre. Y la alimentación no me recuerdo cómo se llamaba. Y entonces, ese mismo concepto de que tú me mandabas un correo haciéndome una pregunta y yo le contestaba a todo el mundo, se quedó ahí. Tú entrabas a la farmacia y tú me Checo, dime del anabolé, ¿cuánto tengo que usar? Y yo te contestaba ahí, y entonces después entraba otro y decía, pero yo no lo uso así, ¿entiendes? Y se creaba un thread. Sí, totalmente. Y yo no sé si tú sabes que nosotros llegamos a publicar una revista. Sí, también. Hicimos una caricatura de Juan Carlos, que en esos tiempos no era el maestro, era el gurú. El gurú, totalmente. Entonces cogimos una foto de la primera vez que él compitió, y un muchacho que era diseñador gráfico la hizo en caricatura, pero, o sea, yo todavía tengo una revista por ahí guardada, perísima. Ya tú sabes, y eso fue otra experiencia, porque ya imprimí una revista caro. Claro. Entonces conseguí los anunciantes. Hubieron anunciantes que se anunciaron y después nunca nos pagaron. Jamás. Pero
de verdad, yo no me arrepiento de la experiencia. ¿Tú entiendes que ese proyecto satisfizo tu capacidad, ¿verdad? De tú brindarle a la gente la información que necesitaba. Sí. Y todavía, como te digo, la página todavía está. Yo no estoy tan activo en el tema de los artículos. Pero la parte de las preguntas y respuestas sí se mantuvo, vamos a decir, se traspasó de los foros a las redes sociales. Sí, recuerdo que en ocasiones se subían como ejemplos de personas que lograban un cambio. Sí. Y las personas seguían lo mismo que esa persona Claro, estaba claro. haciendo. De hecho, hubo competidores, personas que compitieron Ajá. y se prepararon con ese tipo de cosas. Ajá. Y tú lo ponías como, vamos a decir, una especie de muestra de los Muestra, resultados sí. que se Y pueden ahí lograr. salía lo que habían comido, lo que se habían pullado, todo. Sí. En algún momento, Checo, ¿tú sentiste que esa página pudo haber cambiado tu umbral como entrenador, como empresario del fitness? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de trascender aún más de manera internacional, ya que una página es a nivel mundial. Sí. Bueno, realmente la página, obviamente la mayoría de las personas eran dominicanos, pero el segundo grupo más grande eran dominicanos en De la Estados Unidos. diáspora. Y todavía, yo no sé si, me imagino que eso viene un poco de ahí, pero por ejemplo, ahora mismo, yo doy entrenamiento en línea con un app y prácticamente todos los clientes son dominicanos, pero de Estados Unidos. Son muy pocos los dominicanos que cogen O sea, el público local. Ajá. Y yo pienso que ese alcance, claro, Instagram me ha ayudado, pero también eso empezó ahí. Y me recuerdo cuando estaba la página, yo tenía gente de España, de Colombia, de Venezuela, porque como tú dices, realmente no habían en español muchas páginas que dieran información así, tan cruda y clara. Correcto. ¿Entiendes? Lo que habían era la clásica paginita que... Que no se sabía quién era que la administraba, dónde salían. Exacto. Al aire. Con los mismos consejitos que pueden salir qué sé yo, una revista de esa. Se podría entender que ese tipo de público que tú adquirías es también por el lenguaje que se manejaba en la página. Claro. Un lenguaje muy dominicano. Ponte roca. Sí. O sea, estar roca en algunos países la gente no va a entender. No va a entender. Como estar in shape, estar fuerte. Ajá. Los venenos, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas que de hecho ya había personas que iban a la tienda de suplementos y que tuvo a buscar los venenos. Sí. Que era como una metáfora de asignarle la palabra veneno a lo que no eran los venenos, que no eran verdaderamente. venenos, sí. Luego de eso, Checo se hizo muy popular a la hora de ser muy central y con una posición muy, vamos a decir, empoderada en cuanto a la alimentación, sobre todo el asunto del paleo. Recuerdo que tú siempre, había en la página había un personaje que era paleo no sé qué. ¿Por qué ser tan radical con ese tipo de alimentación y qué entiendes tú como individuo, como profesional del fitness, que es más beneficioso para las personas? Bueno, como todo, no es algo que tú te levantas por la mañana un día y dices, hoy yo voy a hacer tal cosa, sino es un proceso. Entonces, vamos a decir que mi primer cambio como de forma de alimentación, que fue gradual, fue leyendo los libros de Mauro Di Pasquale. Uno se llama Anabolic Diet y el otro Metabolic Diet. Y en esos libros él empieza a hablar del tema de, en ese momento no se le llamaba paleo, sino la alimentación del cazador-recolector. Y igualmente en esos tiempos leo también un libro que se llama Protein Power, que habla mucho sobre la alimentación pre-agricultura y post-agricultura.
Y el libro no te lleva como específicamente a decirte tiene que comer palio, por decirle, por ponerle un nombre, pero sí te deja entender como cuáles son las desventajas de la alimentación, vamos a decir, basada en la agricultura y cuáles son los efectos sobre todo en la salud. Y así, como que poco a poco, tú sabes, me fui yendo por esa línea. Todavía, porque obviamente cuando hablamos de dieta paleolítica, ese nombre específicamente viene por un libro, pero ese libro lo que te habla es de un modelo de alimentación, vamos a decir, basado en la en la alimentación del cazador-recolector, pero la alimentación del cazador-recolector es muy variada dependiendo en qué zona del mundo Zona vivía. geográfica, sí. No era lo mismo la dieta de un taíno que de un esquimal o de los aborígenes en Australia. Pero todavía, tú sabes, hay sociedades que viven de esa forma y se pueden estudiar. O sea, no solo tú vas a estudiar y tratar de entender cómo comíamos hace 20.000 años, pero tú puedes ver hoy en día gente que prácticamente come de la misma forma. Entonces después yo fui variando mi alimentación en ese sentido, haciendo cambios yo nunca fui muy de contar, pero sí así a los 2%, fui cambiando las dosificaciones de carbohidratos, el tipo de carbohidratos. Entonces, siempre, no me recuerdo en qué libro, pero empecé a experimentar con el tema de la alimentación post-entrenamiento y por lo tanto fui metiendo todo mi carbohidrato a esa comida. Después conocí a Poliquin y muchos de esos conceptos que yo estaba viendo así de forma desordenada, lo vi con él más ordenado. Después salió el libro, La dieta paleolítica. Salieron otros libros parecidos. Tú sabes, vamos a decir que se fue como armando el muñeco. Entonces, para resumirte, para mí, y por lo que yo he visto, desde un punto de vista de salud y también de composición corporal, una alimentación basada en alimentos poco procesados, o sea, más cercano a la naturaleza, te va a dar más beneficio de salud y te ayuda en los cambios también estéticos. ¿Por qué? Porque mientras más tú te alejas, la comida para mí es información, como la Matrix. ¿Tú te recuerdas cuando le mandan el cheesecake a la muchacha? Que es verdad, se ve el cheesecake en código. Entonces, nosotros evolucionamos para leer en esa comida un código X. Mientras más procesada está la comida, ese código está más, ¿cómo se dice en programación? Corrompido. Por lo tanto, la señal que le llega al cerebro es distorsionada. Y como el cuerpo responde hormonalmente, no va a ser quizás la ideal para metabolizar esos nutrientes. No sé si me estás siguiendo. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Entonces, es tanto así, y te lo voy a poner, o sea, la gente piensa en metabolismo con lo que tú te comes, pero míralo de esta forma, o sea, tú llegas a tu casa y tú abres la puerta y están cocinando y tú hueles y automáticamente tú sientes los juguitos en el estómago. O sea que la experiencia empieza desde el olfato, los ojos, el sabor, y después cuando ya tú comes y que los nutrientes llegan, es que termina. Por eso tú ves que los edulcorantes artificiales, en la mayoría de los casos, aún no teniendo azúcar, producen una elevación de la insulina,
¿Por qué? Porque la señal que le llega al cuerpo es que viene dulce. ¿Tú me entiendes? Tú sientes un olor dulce, tú pruebas algo dulce y el cerebro entiende que va a llegar azúcar. Entonces, por ahí es que va la cosa. Yo entiendo que eso, obviamente, tú lo tienes que ver en base a cuáles son tus, ¿cómo se dice? Tus prioridades y tus metas. Para un fisiculturista que va a competir, y sobre todo si tú vas a competir en clase de peso más alta, obviamente, no es que tengas que comer disparate, pero obviamente tú tienes que hacer variaciones, vas a tener que comer mucho más carbohidratos, más frecuentemente, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir, para el público en general, para lo que está buscando, una alimentación, con esto no te quiero decir que no hay que comer carbohidratos, ni que tú exclusivamente tienes que hacer keto, aunque hay gente que quizá en un momento específico sí le conviene. Si tú estás muy, muy fuera de forma y muy gordo, quizá a ti te convenga un periodo, ¿verdad?, muy estricto, porque tú no haces nada con meter carbohidratos si tú tienes un 40, 50% de grasa, ¿tú me entiendes? Claro. Y no que tú no puedas rebajar metiendo carbohidratos con ese porcentaje de grasa, pero los beneficios que tú vas a conseguir van a ser mayores, también en cambio de salud, si tú le bajas esos carbohidratos y hasta que mejora tu sensibilidad a la insulina, y entonces ya tú puedes ir variando ese plan en base a lo que tú quieres conseguir. En resumen, los carbohidratos no son malos y para entrenar son necesarios, sobre todo como nosotros entrenamos, que tú sabes cómo que nosotros entrenamos. Claro, como hombre, ¿verdad? Pero como decía Poliquin siempre, los carbohidratos tú te los tienes que ganar. Entonces, tú vas al gimnasio y tú ves unos tipos, y a veces algunas muchachas, que entran, hacen dos pendejadas y salen del gimnasio y se van, o sea, tú no hiciste nada. Y después tú te vas a sentar en una oficina 8 horas para sentarte en un carro, 1 hora en el tapón. O sea, tus necesidades reales son muy bajas. Y aún entrenando, para la mayoría de la gente, la cantidad de carbohidratos que necesitan es muy por debajo de lo que ellos creen que es. ¿Me entiendes? O sea, la gente me mira a mí comiendo y dice, coño, pero tú no comes nada. No es que yo no como nada, yo como lo que tengo que comer. ¿Entiendes? Correcto. Vamos a pasar al departamento de farmacología. Se ha sabido ya que eres una persona frontal, que dices las cosas claras. Has manifestado en muchas ocasiones el uso de farmacología sin ningún tipo de temor ni nada. ¿Por qué una persona debería, en caso específico, acudir a la farmacología según Checo? Ok, hay 2 razones. La principal y la más importante es si tu producción natural no está en un nivel óptimo, que es algo muy común hoy en día, sobre todo después de los 30 años, por el mismo estilo de vida que llevamos, lo que comemos, etcétera, etcétera. Y la otra razón ya es una cuestión personal. Si tú me vienes y me dices, mira, yo peso 140 libras y a mí no me importa, yo lo que quiero es meterme en 220 con músculo, bueno, tú lo puedes hacer y dura 10 años. O si tú me dijiste que quieres competir, obviamente te va a tener que ayudar. Yo, cuando por ejemplo a mí me llega un cliente, yo le mando a hacer analítica. Y mucha gente cree que yo mando a apoyar a todo el mundo. Yo no mando a apoyar a todo el mundo. Porque a mí me llegan clientes, y a veces hasta de 40 y pico de años, tienen su testosterona nítida. Tú no necesitas. ¿Entiendes? Ahora, si ya la persona me expresa un deseo, porque que
O un objetivo estético. Con un objetivo estético. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, una de las principales razones por la que yo empecé a apoyarme es que a mí me gusta cómo se ve un cuerpo dopado. Simplemente. Simplemente. ¿Entiendes? Así como una jeva puede ir a hacerse una cirugía porque le gusta ¿Cómo se la ve? teta así, la nariz así, a mí me gusta un cuerpo, o sea, me gusta cómo se ve un cuerpo dopado, porque para mí ese es el ideal físico. Aparte de eso, yo entrené los primeros 13 años de mi vida sin esteroides. Irónicamente llegué prácticamente al mismo peso que tengo ahora, quizá un poco menos definido, tú sabes, un poco, pero yo encuentro que fueron muy buenos resultados porque también parte de cómo uno se ve ahora viene de esa madurez muscular que toma años también. Pero indiscutiblemente que hubo un antes y un después. Aparte de eso, a mí me gusta entrenar de una forma que requiere una recuperación, que cuando tú le metes el trabajo, levantándose a las 4 de la mañana y ese tipo de cosas, tú sabes, un poco cuesta arriba, no farmaqueado. Entonces, nada, viejo, o sea, hay gente que te llega con la testosterona en rango, pero muy bajo. No tengo líbido, no tiene músculo, tiene más grasa de lo que debería tener. ¿Entiendes? Tiene un cuadro clínico. Entonces, tú agarras y tú lo pones, porque volvemos al tema, o sea, la mayoría de la gente que trabaja conmigo no es fisiculturista. Levantan pesas, pero no son fisiculturistas, son abogados, son doctores, etcétera, etcétera. Y tú lo que le pones es una terapia de reposición, que son dosis mínimas para maximizar dentro de unos niveles considerados más o menos naturales, ¿verdad? Su potencial. Y son gente que te llaman a las 2 o 3 semanas y te dicen, viejo, pero ¿por qué yo no hice esto antes? ¿Entiendes? Yo me levanto con deseo, quiero trabajar, quiero entrenar, quiero rapar. Yo antes estaba muerto, ¿me entiendes? Pero estaba muerto porque su cuerpo no estaba produciendo. ¿Por qué? Volvemos, la alimentación, la falta de ejercicio, la contaminación, el wifi, lo que sabemos. Esa es la parte positiva. La otra cara de la moneda es la proliferación, el abuso extremadamente amplio que se está haciendo del uso de esteroides anabólicos androgénicos. Los muchachos están empezando más joven, las chicas están usando una cantidad inmensa de fármacos para lograr... Las mujeres le tienen menos miedo que los hombres. Totalmente. O sea, a a mí me llegan clientes y que dime, creo que me voy a apoyar yo, pero espérate bien. Entonces, ¿qué tipo de precaución se debe tomar, Checo, a la hora de que vemos esta proliferación tan grande del uso desmedido de fármacos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, es un poco difícil porque aún en países donde hay regulaciones fuertes, o sea, que están prohibidos de forma, pasa lo mismo, ¿verdad? La gente al final tiene acceso. Es lo mismo que pasa con la droga. Las drogas son ilegales, pero cada vez los muchachos... Entonces, tú prohibir ciertas cosas o ponerte muy fuerte puede ser hasta contraproducente. Porque tú sabes qué sucede. La mayoría de los fármacos que uno, por ejemplo, puede conseguir no son fármacos 100% Legit. farmacéuticos. ¿Por qué? Por toda la dificultad que hay. ¿Entiendes? Entonces, fuera menos peligroso si el mercado fuera más abierto, en modo que las farmacéuticas o por lo menos las compañías, los laboratorios establecidos, controlados por salud pública, etcétera, etcétera, pudieran fabricar fármacos
de forma legal y que el que quiera usarlo tenga acceso a usarlo. Y eso obviamente tendría que estar acompañado ya de una, vamos a decir, una campaña de información clara de cómo usarlo, quién usarlo, ¿entiendes? Porque el problema es que tú vas donde cualquier médico y te va, o sea, porque no es que te diga que no. Por ejemplo, va un muchacho y le pregunta al médico, quizá le dice que no, pero se lo dice en una forma y le quiere meter un miedo, que el muchacho le va a decir, este es lo que está hablando disparate, porque fulano lo usa y mira cómo está, yo voy a hacer lo que dice fulano, ¿tú me entiendes? Cuando a mí se me acercan gente joven, yo trato de convencerlos de que realmente todavía no hay una necesidad y que en su caso los riesgos no valen los beneficios. Y yo le explico, mira, yo empecé a los 19, yo no me puyé hasta los 31, pero ya cuando yo me empecé a puyar ya yo tenía una base. Y aparte de eso, ese tiempo me ayudó a aprender a entrenar bien, a comer bien y a ver resultados sin la necesidad de los esteroides. Entonces, por ahí es que va la cosa. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que hacer un trabajo y uno mismo, porque al final nosotros somos el referente de esos jóvenes. Correcto. ¿Tú me entiendes? El problema es si caen en manos equivocadas y le dicen cualquier disparate, le meten cualquier cosa. En estos días hubo un muchacho pelotero que incluso falleció. No sé si tú te acuerdas. Pero yo no sé qué fue lo que le metieron, pero ese muchacho no falleció por esteroides. ¿Quién sabe qué fue lo que le... ¿Entiendes? Claro. Es que ahí es que está el problema. Se ha popularizado mucho, en el caso tuyo, que tú dices que la puya no mata a nadie. ¿En qué aspecto tú dices que no mata? Bueno, no es que no matan a nadie, o sea, es un factor de riesgo, obviamente, y tienen sus peligros que tú puedes atenuar, obviamente haciendo o sea, usándola de forma inteligente y llevando un estilo de vida que no empeore esos factores de riesgo. Si tú te estás apoyando y tú comes disparate, tú estás potenciando la posibilidad de esos factores de riesgo, ¿tú me entiendes? Pero en sí, tú puedes ir ahora mismo, ahí al lado, y comprarte un pote, 2 o 3 potes de romo o de whisky y bebértelo y caerte muerto. Pero tú agarras y tú te puyas 10 cc de testosterona y tú no te mueres. Quizás, ¿entiendes? Entonces, claro, el uso a largo plazo, sin chequeos, porque tú tienes que tener, primero chequearte antes de empezar, para tú tener un baseline, porque eso también es importante. Correcto. Porque si yo me estoy puyando y no me chequeé al principio, y después me sale una vaina y dice, no, eso fue la puya, pero quizás ya tú lo tenías antes. Y quizás, si lo hubiera visto antes, quizás te hubiera dicho, no te puyes porque tú tienes este problema. ¿Tú me entiendes? O vamos a resolver eso primero antes de tú. O si te va a puyar, tú tienes que tener en cuenta esto, esto y esto. ¿Tú me entiendes? Es el punto. O sea, requiere un control, que ahí volvemos al tema. Si fueran legales, o sea, o más abiertos, y hubieran médicos entrenados en el uso de los esteroides, la gente pudiera ir a donde un médico y decirle abiertamente, porque yo te voy a decir algo. La gente va a hacerse operaciones estéticas y se mueren en el quirófano. Eso ha pasado. Hay gente que se ha ido a hacer bariátrica y se queda muerto en el quirófano. Hay gente que ha ido a ponerse teta y se muere en el quirófano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no puedes, o es tan tabú, tú usar esteroides para fajarte a entrenar, para tú cambiar tu cuerpo? Pero tú irte a ponerte un implante para verte más bonito, no es tabú. Ni hay restricción. ¿Entiendes? Entonces, eso pudiera ser una rama de medicina interesante. ¿Me entiendes? Médicos, ¿cómo se llaman los que bregan con hormonas? Hormonólogos. Sí, no, tiene otro nombre. Endocrino.
El endocrino, sí. pero que estén especializados vamos a decir, En esteroides, en específicamente. el uso de esteroides ¿Qué es lo que hacen los hormonólogos hoy en día? ¿entiendes? Y que sea algo abierto, que tú puedes, accesible. Entonces tú vas, tú le dices, mira, yo estoy yendo al gimnasio, yo quiero ganar masa muscular, ok, vamos a chequearte. Ok, tú estás en condiciones, déjame ver qué tú estás comiendo. Mira, vamos a usar esto, pero tienes que cambiarme la alimentación de esta forma, tan, ven en 6 meses. ¿Me entiendes? Súper. Si hacemos un ranking de los 5 fármacos más peligrosos según Checo, ¿cuáles serían? Bueno, más peligroso, bueno, lo más peligroso a corto plazo probablemente son los diuréticos. Yo nunca lo he usado porque como no he tenido la necesidad, como nunca he competido, pero muchos de los casos de fisiculturistas que han fallecido cerca de las competencias tienen mucho que ver con el uso de diuréticos. El uso de insulina yo pienso que es algo, no lo veo como, o sea, volvemos a lo mismo. Si tú vas a competir y tú estás consciente de los riesgos y tú estás dispuesto a correr los riesgos, no sé si tú sabes la encuesta que hicieron en la gente del Mister Olimpia, Sí. que si tú ganas el Mister Olimpia, tú estarías dispuesto a morirte en 5 años a cambio de ganar y casi todo el mundo dijo que sí. Sí. Entonces está bien, ¿entiendes? Pero no que tú te digan que algo, no, dale para allá y tú tranquilo y tú, ¿entiendes? Pero yo personalmente no es algo como que yo usaría ni recomendaría. Después, obviamente, con la edad, cuando yo era más joven, a los 30 y pico, la prioridad simplemente era verme bien. Y yo, vamos a decir, experimenté con muchos tipos de esteroides diferentes. Y, por ejemplo, la trembolona, en cuanto a resultados, es uno de los mejores esteroides que hay. O sea, tú te ves, viejo, que parece una estatua griega, pero tú te sientes como una mierda. Entonces, ahora, para mí es muy importante cómo yo me siento. Entonces yo no uso trembolona. Prefiero verme menos... Menos estatua, pero más o menos. Exacto, pero sentirme bien. ¿Entiendes? Entonces, por eso mi esteroide favorito indiscutiblemente es la testosterona, porque me siento bien. O sea, otra cosa que no me gusta es el clenbuterol. No digo que tú te vas a caer muerto, pero también la sensación, te da como una sensación de ansiedad y los temblores y la cosa, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú vas a competir, tú estás consciente y tú estás dispuesto a hacer un sacrificio por un tiempo X. Pero, por ejemplo, para el gordito que está buscando rebajar, al final, tú sabes que eso no es lo que le va a hacer la diferencia a largo plazo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿para qué tú arriesgaste y para qué tú sentiste mal? Y quizás saliéndonos de lo que es el fisiculturismo, pero hay que hablar de eso porque o sea, Lo están usando. lo están usando para rebajar. Toda esa mierda de los Ozempic, semiglutide, toda esa vaina, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Que son los que más popular están en estos momentos y usados de manera indistinta. Exacto, o sea, Sí, o sea, a lo loco. Lo que menos tú te imaginas están usando Exacto. Entonces ya podríamos decir que esos son los que Checo entiende que son más peligrosos en cierto modo. Lo que menos me gustan. Vamos a lo que tú verdaderamente dirías, bueno, estos fármacos yo entiendo que pueden ser útiles usándolo hasta largo plazo. Indiscutiblemente la testosterona, vamos a decir en todas sus variantes. Obviamente, tú sabes que el propionato tiene la ventaja que no se acumula, pero tiene la desventaja de las inyecciones muy frecuentes, la frecuencia.
Y a veces luego tú te hartas, fíjate, tú dices, no, otra vez no. Por eso yo prefiero, tú sabes, un cipionato, un enatato que requiere menos frecuencia. El primo, a mí me gusta mucho, me va muy bien. La boldenona, porque siento que tiene ciertos de los beneficios del DECA. Sin los efectos. Sin los efectos. Personalmente, yo tengo amigos que usan DECA y según ellos sin problema. Pero tú me enseñas. De una vez hay No, tristeza. no, tú me enseñas la jeringuilla, sí, me la enseñas, no me la pones, me la enseñas. Y a mí no se me para por un mes. Yo, mira, esa vaina es una vaina. Murió. Y yo lo he probado usando poco DECA, con mucha testosterona, y usando cabergolina para la prolactina. Y como quiera, o sea, esa vaina. Y es más, y es peor, porque no es que se cae, es que se queda como que. Nunca se levanta. Es como entre dos, tú sabes. No. Y eso ahí entramos porque obviamente en algunas ocasiones, como el DECA siempre ha tenido esa fama de ser muy bueno para las articulaciones, Sí. y como uno vive entrenando de una forma que maltratamos las articulaciones, en par de ocasiones, tú sabes, yo lo he intentado. Aunque recientemente yo experimenté, por consejo de un fisiculturista, una dosis, de DECA, una dosis súper bajita, que eran 20 miligramos cada 2 semanas, con la testo y la cosa. Y él me dijo, mira, con esa dosis tú vas a sentir cierto beneficio en las articulaciones y no va a tener ningún problema. Y realmente me funcionó. No sé qué tan efectivo fue con las articulaciones, porque yo también estaba usando los péptidos. Okay. O sea que no te sé decir que si fue esto o lo otro, o la combinación fue más que la... Pero por lo menos no hubo tristeza. No hubo tristeza. A mí personalmente, pero yo sé que no es un fármaco para todo el mundo, la oximetolona. La famosa oxi. Yo me recuerdo... Le dicen anadrol. El anadrol. Yo me recuerdo que aquí, la primera vez que yo lo usé, aquí trajeron de Brasil un producto que se llamaba Homogenin, o algo así. Mierda, viejo. Tú te tomabas esa pastilla en la mañana y a las 2 horas estaba el cuerpo así, con toda la vena marcada. Mucha congestión. Mucha congestión. Y yo me recuerdo que me llamaron y fui a donar sangre. Y las mujeres que estaban sacando sangre, dije, pero usted tiene que ver ni más menudo. Mire esa sangre como... que de hecho, porque se usa para eso mismo, sí, para los casos de anemia. Sí, esa congestión además también ayuda mucho con la fuerza, combinada con otros detallitos. Sí, muy, muy, muy buen fármaco. Pero eso tú sabes, simplificado. Trato de no usar tantas cosas. O sea, más básico. Más básico y que me sienta funcional, bien. Funcional, en este caso. Ya no persigues tanto un objetivo estético, longevidad. ¿Entiendes tú, Checo? Calidad de vida. Exacto, también, sobre todo. ¿Podría entenderse que de tu parte, usando farmacología hasta el último día de tu vida, tú puedes tener los resultados a nivel estético, funcionales y de salud que tú andas persiguiendo? Yo entiendo que sí. ¿No has tenido ningún evento de salud relacionado a los fármacos? No. Y eso, que yo me cuido mucho en cómo me alimento, pero yo fallo un poco con lo que son los chequeos. Yo no me chequeo quizá con la frecuencia que debería, ¿tú ves? Pero hasta ahora todo bien. La última vez que me chequeé fue el verano pasado. Eco, prueba de esfuerzo, todo bien. Todo bien. Sí. Y estamos hablando que ya tú tienes más de 20 años usando fármacos.
Yo empecé a los 31, tengo 51, 20 O años. sea, 20 años, o sea, de manera ininterrumpida. Más o menos. Antes, cuando empecé, Hacía ciclos, yo ¿verdad? hacía ciclos, Y ahora ya tu vida es un ciclo. pero yo no me recuerdo la última vez que Y que tú paraste, que yo paré. pues ahí no piensas parar No, tampoco. no, o sea, por ejemplo, cuando me desgarré las dos piernas, el doctor, ¿cómo se llama? Ortopeda. El ortopeda me pidió que bajara la dosis al mínimo, porque tú sabes, esos músculos están muy... Sí, un porcentaje de grasa muy bajito. Exacto. Pero obviamente tampoco podía parar, al menos que hiciera una terapia por ciclo, tú ves, y no había tiempo como para... Lógicamente. porque si paro de repente y entonces tengo un crash y es peor. Y durante todo el tiempo de recuperación me mantuve en dosis De mantenimiento. de como se dice. mantenimiento, exacto, que fueron como 7 semanas en total. ¿Tu recuperación fue mejor porque usabas fármacos? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y Juan Carlos me llevó unos péptidos también. Yo respeté los tiempos que el doctor me pidió. O sea, a mí me operaron y él me pidió un mes en cama. Entonces yo duré un mes en cama. O sea, yo solamente iba al baño, cosas así, pero yo tenía unas rodilleras, vamos a decir, que tenían unos clavos. No, los clavos no adentro de mí, sino la rodillera en sí, para no flexionar la rodilla. ¿Entiendes? O sea, unos fijadores. los pies siempre estaban así. No fijadores, sí. Entonces yo me movía a mi silla de ruedas, que tenía las cosas que se levantan para aguantar los pies, ¿verdad? Y así, ya tú sabes, eso era todo un... Pasé para ir al baño, eran 20 minutos nada más para llegar. Para llegar. Entonces de ahí me pasaba al inodoro, así. o me metía en la ducha, sentado adentro de la ducha con mi pie, ¿verdad? Entonces, al mes, él me dijo que ya podía moverme, pero tenía un bastón y cada semana tenía que mover el tornillito 1 grado y entonces Iba liberando. la pierna. Desde que me dieron luz verde, yo empecé a trabajar. Yo me llevaba la silla de ruedas porque obviamente no iba a estar ahí parado todo el tiempo y me sentaba en mi silla de ruedas y dirigía los entrenamientos y después me tiraba, por ejemplo, en el banco de pecho y alguien me ayudaba a poner los discos, qué sé yo qué. Después me iba a otro banco a hacer espaldas con los pies así. Y nada, empecé haciendo pecho y espalda. Y ya al final, cuando él me quitó todo, él me dijo, no, tú mismo tu rehabilitación. Y empecé, nada, con un step up, como con un disco de 5 en el piso. Media pulgada. Sí, hacía un step up y yo sentía eso como que se iba a soltar todo. Y en la máquina de extensiones, pero sin el... Sin o sea, el por encima o sea, que era 0 pesos, simplemente mi pierna. Y eso era de que... Muy bien. Y ya, claro está, llegando al punto actual, entrenas prácticamente No, mira, o sea, normal. no, déjame explicarte que yo después de esa operación, o sea, mi pico, por ejemplo, en lo que es sentadilla y peso muerto, había sido entre los 36 y los 40. Y después como que yo había bajado. Y después de la operación, subió de nuevo. Subió, incluso yo mi récord de peso en sentadilla y peso muerto fue después de operado. Wow. Ahora estoy un poco, ¿cómo se dice? Más precavido. No, estoy más un poco cuidadoso. No, eché un poco para atrás porque ahora tengo el menisco izquierdo. Él me quiere operar otra vez. Y yo le dije, a mí no me importa cojear mientras yo pueda hacer sentadillas. Y no, me estoy usando péptido otra vez. Está mucho mejor porque estaba que no podía dormir del dolor. Wow. Y estoy entrenando normal, lo que estoy un poquito limitado con el peso, tú ves. Y
evaluando a ver si me mantengo así o si no, Una pequeña en operación. unos meses me opero, sí. Porque es una operación laparoscópica. Porque Laparoscópica, muy simple. me voy el mismo día para mi casa. Ok, ambulatorio. Excelente. Señores, esto es Proyecto Podcast. Señor Checo, una figura, podríamos decir, pintoresca, caricaturesca del fitness. Para cerrar ya con esto, que de verdad que faltarían más episodios para conocer tanto tu historia, tu forma de ver la vida. Tú no estás muy ligado a las cosas materiales. Sabemos que a ti te pueden pasar años y años usando la misma ropa y no te importa, siempre y cuando tú puedas tener un buen corte de carne en tu mesa. ¿Cuál es, ya para cerrar con esto, la filosofía de vida que Checo podría explicarle al público de Proyecto Podcast, por la cual él se rige y que podría funcionar y ayudar a aquellos que persiguen tanto lo material? Mira, hace un tiempo yo empecé a adentrarme mucho en lo que es la filosofía estoica. Y eso conlleva muchas cosas, sobre todo lo que es el control de las emociones. O sea, no importa lo que te pase, sino cómo tú reaccionas. Y eso no quiere decir que las cosas no te importen, ¿verdad? Pero o sea, una mala reacción no va a ser una mala situación mejor. Y al contrario, lo va a hacer peor. Entonces, cuando tú te incomodas y empiezas a pelear por cosas que tú no puedes resolver, si tú no puedes resolver, lo único que tú puedes hacer es quedarte tranquilo. Pero en ese mismo orden de ideas, ellos tienen muchas, y no es que yo esté en contra de lo material, sino que el problema es que nosotros vivimos en una sociedad donde el fin de todo es lo material, y es la medida con que medimos a las personas, y es lo que la gente entiende que es lo que te va a dar la felicidad. Y realmente la felicidad está más en lo que tú vives y tus experiencias que en las cosas. Entonces, por ejemplo, el caso de la ropa. No es que yo no te... O sea, a mí me gusta vestirme bien. Pero si yo tengo que elegir, mucha gente se quizá gasta en ropa para los demás y en su casa come mal porque el dinero no le da. Yo prefiero comer bien y vestirme decente, pero no tiene que ser, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuál es la cosa más importante que tú tienes en la vida y que es más difícil y que más rápido se va y que cuando se va tú no lo vuelves a conseguir más nunca? El tiempo. Entonces, ¿tú crees que tiene sentido que tú trabajes, por ejemplo, de la noche a la mañana para tú pagar un préstamo de una casa, un préstamo de la jipeta nueva, el préstamo del teléfono nuevo, y tú no veas a tus hijos? Esos tigueritos crecen, y cuando tú haces así, ya no son muchachos, son hombres, y tú te perdiste eso. Y no hay cantidad de dinero, por ejemplo, que te va a devolver eso. Es lo mismo, o sea, y en cierta forma con el entrenamiento. ¿Cuánta gente exitosa te dice, no, yo no tengo tiempo para entrenar? Tú no tienes tiempo porque tú no lo sacas. Claro, siempre hay una excepción. Y como yo digo, o sea, si yo no tengo para poner comida en la mesa y tengo que trabajar de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo lo voy a hacer. ¿Tú me entiendes? Pero yo no mueve, la gente se esclaviza. ¿Para qué? Para pagar la tarjeta, como dicen, como dice el dicho ese, para comprar cosas, para Impresiona a personas que no le importa. Exactamente. Entonces tú eres un esclavo del sistema. Y vuelvo y repito, no es que estoy en contra de las posesiones materiales. Pero lo más importante de esas posesiones materiales es la razón por la que tú la tienes o la razón por la que tú la quieres comprar. Si tú compras un carro deportivo
como pasa mucho aquí, un carro deportivo tiene las suspensiones duras, es ruidoso, es incómodo, ¿verdad? Es difícil de manejar, tiene que enclochar, los cambios son duros. Lo compran para pararse en Sofía, ¿verdad? ¿Qué pasa? A los 3 meses están hartos y después el carro está cogiendo polvo porque anda en la jipeta automática que se parquea sola. Ahora, si a ti te gusta correr en un carro, o sea, te gusta manejar, ya es otra cosa, porque no es el carro en sí, sino la experiencia que tú obtienes del carro. ¿Tú me entiendes? Y entonces, yo pienso que la gente lo tiene que, obviamente, hay una cantidad de cosas que tú tienes que hacer para garantizar tu vida digna. Y eso se ha estudiado mucho. O sea, el dinero trae felicidad al punto donde tú cubres tus necesidades y tienes un poquito más. Pero por encima de ahí, no hay un aumento de, vamos a decir, felicidad que es exponencial. Y de hecho, y yo creo que tú seguro has conocido, yo conozco mucha gente con mucho dinero que son sumamente infelices. Totalmente. ¿No me entiendes? Entonces, y no es que tener mucho dinero te hace infeliz, es cómo tú vives para obtener ese dinero y qué tú haces con ese dinero lo que te va a hacer feliz o infeliz. Y el punto es que realmente tú no necesitas tanto dinero para tú ser feliz. Tú lo que tienes que saber es qué tú quieres, o sea, qué realmente te llena y qué tú tienes que hacer para conseguirlo. Excelente. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Excelente. Más o menos. Sí, ¿no? Y yo te voy a poner, por ejemplo, un caso de un amigo mío que yo admiro muchísimo. El tipo estudió arquitectura en Estados Unidos, hizo maestría en Barcelona, tipo un monstruo. El tipo llegó, trabajó unos meses aquí, en la ciudad. El tipo vendió todo y construyó una casa que no de lujo, una cabañita en Jarabacoa. Y el tipo vive tranquilo y él me dice, Checo, mira, a veces me llaman y yo hago una villa, pero la mayor parte del año yo lo que me la paso es haciendo, ¿cómo se llama? Gazebo de piscina. Y yo no necesito más nada, viejo. Yo me levanto aquí así con la vista al valle. Tiene una gallinita que hace su huevo él, se sienta a tomarse su café tranquilo, no coge tapones, trabaja a ritmo de él. ¿Tú me entiendes? Y ese tigre es feliz. Correcto. Y él tiene 10 años allá, o sea que vamos a decir que de los 40, él vive, no retirado, porque él sigue trabajando, pero él vive como quisiera vivir el que trabaja toda la vida, y que para un día retirarse en el campo. Sí. y que quizá no llega. O llega en tan mala salud por todo lo que tuvo que joder, que no lo disfruta. Es algo muy entendible, ¿verdad? Que Checo, muy agradecido estamos con tu visita a este conversatorio. Recordarle a la gente siempre activar la campanita de notificación, suscribirse a nuestro canal, compartir para que nosotros podamos seguir creciendo y llevándole este tipo de contenido. Soy Jonathan de León, esto es Proyecto Podcast. Hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias a ti, viejo.